Los huesos comienzan a moverse, ensamblándose, mientras carne y piel los cubren. Una vasta extensión, llena de huesos secos y blanqueados por el sol, yacía en un silencio absoluto, sin siquiera un soplo de aire. De repente, un sonido emerge de la nada. En cuestión de instantes, un ejército completo se alza, vivo y respirando. Podría parecer una escena sacada de una película de terror o ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, es una visión profunda de la Biblia, con miles de años de antigüedad, y sorprendentemente, tiene un significado importante para tu vida hoy. Ezequiel se encontraba en una situación desesperada. Imagínalo, era un profeta, pero estaba lejos de su tierra, viviendo en el exilio en un país extraño. Su pueblo, los israelitas, había sido derrotado y capturado, llevados a Babilonia. Todo lo que conocían y amaban había quedado atrás. Era como si su existencia entera se hubiera desmoronado. Familias separadas, su templo sagrado en ruinas, su tierra amada ocupada por extraños. Imagina la desesperación, el dolor profundo. Muchos creían que era el fin. Pensaban, Dios nos ha abandonado, ya no queda esperanza. En medio de esta desolación total, Dios decidió intervenir. Tenía un mensaje crucial que transmitir y eligió a Ezequiel como su portavoz. Este mensaje no sería solo con palabras. Dios quería usar una visión tan vívida e inolvidable que quedara grabada para siempre. Y así comienza nuestra historia. En lo que parecía un día común, sin señales de lo extraordinario, Ezequiel experimenta de repente el toque del Señor. ¿Alguna vez has sentido ese momento? Esa sensación de que Dios está a punto de revelar algo grande, algo que cambiará todo. El profeta es llevado por el Espíritu y en un instante se encuentra en un lugar que parece sacado de sus peores pesadillas. Está en medio de un valle inmenso, pero no hay vida ni vegetación. En su lugar es un valle de muerte, un mar de huesos incontables, secos, blanqueados por el sol, esparcidos como los restos de una batalla antigua y devastadora. El silencio es sobrecogedor. No hay cantos de pájaros, ni zumbidos de insectos, solo el viento que susurra entre los restos dispersos. Un escalofrío pudo haber recorrido a Ezequiel mientras observaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolado? No tenía aún las respuestas, pero estaba a punto de presenciar uno de los milagros más extraordinarios de las Escrituras. Este valle no era solo una escena macabra, representaba la grave condición espiritual del pueblo de Israel, espiritualmente muertos, sin esperanza, aparentemente olvidados. Pero Dios estaba a punto de demostrar que, incluso en las circunstancias más sombrías, Él podía restaurar la vida. Y lo más asombroso, esta historia no se limita a su contexto antiguo, sino que sigue resonando hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan vacíos y abandonados como esos huesos, como si no quedaran soluciones? Pero observa lo que Dios está a punto de hacer en este valle, porque lo que Él hizo allí también puede hacerlo en tu vida. ¿Estás listo para presenciar lo imposible? Ahí está Ezequiel, en el corazón de ese valle inquietante, rodeado de desolación. El silencio opresivo solo es interrumpido por el sonido inquietante del viento entre los huesos. Su corazón late con fuerza, su mente intenta comprender la escena ante él. En ese instante de asombro y desconcierto, Dios le hace una pregunta profunda. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Piensa en el peso de esa pregunta. Parece desafiar no solo la lógica, sino también las mismas leyes de la naturaleza. Huesos secos, expuestos al tiempo y la dureza del clima, volviendo a la vida. Parece totalmente imposible, ¿verdad? Pero Ezequiel no es un testigo cualquiera. Ha visto el poder de Dios en acción antes y comprende que cuando Él interviene, los límites entre lo posible y lo imposible desaparecen.
En lugar de descartar rápidamente la posibilidad con un no definitivo, Ezequiel responde con una sabiduría notable. Oh Señor Dios, tú lo sabes. Es como si estuviera reconociendo: Señor, según las capacidades humanas, diría que no hay ninguna posibilidad. Pero tú no estás limitado por nuestras restricciones. Si haces esta pregunta, debes tener un propósito. Entonces, ¿qué planeas hacer? La respuesta de Ezequiel nos deja una lección profunda. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida y concluimos apresuradamente que no hay salida? Un matrimonio que parece irreparable, un sueño que ha estado olvidado durante años, una enfermedad que los médicos han declarado incurable, una crisis financiera que parece insuperable. Estos son nuestros propios valles de huesos secos. Y en medio de estos escenarios, Dios interviene y plantea la misma pregunta: ¿pueden vivir de nuevo? Nuestra reacción inicial podría ser de escepticismo o incluso de frustración. ¿De qué hablas, Dios? ¿No ves que es imposible? Pero, ¿y si como Ezequiel nuestra respuesta fuera: solo tú lo sabes? La pregunta de Dios no se trata solo de resucitar huesos secos en un valle olvidado. Se trata de avivar la esperanza. Nos desafía a creer que Dios puede lograr lo impensable. Nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a imaginar las posibilidades que existen dentro de su intervención divina. Considera las áreas de tu vida que parecen estar sin vida. Esa relación por la que has dejado de luchar, ese sueño que consideraste inalcanzable, esa situación que todos dicen que no tiene solución. ¿Y si Dios te está preguntando en este preciso momento: ¿puede esto volver a vivir? La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel es un llamado poderoso que nos recuerda que nada está fuera del alcance del poder restaurador de Dios. Nos invita a ampliar nuestra fe, a confiar en lo que parece imposible, porque al final, la respuesta a esta pregunta no depende de la situación ni de las probabilidades, ni siquiera de nuestra propia fe. Depende únicamente del poder y la voluntad de Dios. ¿Cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir: solo tú lo sabes? ¿O descartarías rápidamente la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios, lo imposible es solo el punto de partida. Él está dispuesto a manifestar su poder en las áreas más desesperadas de tu vida. Solo nos pide que estemos abiertos a la posibilidad del milagro. Prepárate para la parte más asombrosa de la historia. Dios, el creador de todo, el todopoderoso, le da a Ezequiel una orden que, para cualquier testigo, parecería completamente absurda. Profetiza a estos huesos, háblales. Imagina la escena. Ezequiel, solo en un valle desolado, rodeado por innumerables huesos secos y polvorientos. Y se le dice que les hable. Cualquiera que hubiera presenciado esto seguramente habría pensado que el profeta había perdido la razón. Hablar a los huesos, ¡qué absurdo! Sin embargo, Ezequiel no duda ni discute, ni siquiera intenta razonar con Dios sobre lo ilógico de la tarea. En cambio, obedece. Comienza a declarar las palabras que Dios le da. Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Visualízalo. La única voz de Ezequiel resonando en el valle, hablándole a una audiencia que, para cualquier observador, parecía completamente incapaz de escuchar o responder. Debió haber sido un momento sobrecogedor, incluso para un profeta acostumbrado a lo extraordinario. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que pueden parecer irracionales ante el mundo. Hablar de esperanza cuando estamos rodeados de desesperación. Creer en la sanidad cuando los médicos han perdido la esperanza. Confiar en la restauración cuando todos dicen que ya es demasiado tarde. Pero es precisamente en esos momentos
cuando seguimos las instrucciones de Dios sin comprenderlas completamente, que los milagros suceden. Porque la palabra de Dios, cuando se habla con obediencia y fe, tiene el poder de revivir incluso lo que parece irremediablemente perdido. Y lo que sucede a continuación es verdaderamente asombroso. Los huesos responden. De repente, se escucha un ruido, un sonido de crujido que seguramente sobresaltó a Ezequiel. Los huesos comienzan a moverse, ensamblándose entre sí. Es como ver una película de terror en reversa. Los fémures se alinean con los fémures. Las costillas encajan en su lugar. Los cráneos se unen a sus columnas vertebrales. Esta escena subraya una verdad profunda sobre el poder de la palabra de Dios cuando se declara en obediencia. No importa cuán muerta, árida o desesperada parezca una situación, la palabra de Dios tiene la capacidad de infundir vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen tan desoladas como esos huesos. Tal vez sea una relación que parece irreparable o un sueño que has enterrado tan profundamente que casi has olvidado que existe. Quizás estás luchando con una crisis financiera que parece insuperable o con una adicción que has intentado vencer repetidamente sin éxito. Y si Dios te está llamando a proclamar sus palabras de vida sobre estas circunstancias, incluso cuando parece absurdo, incluso cuando no hay señales de cambio. Es fácil desanimarse cuando enfrentamos nuestros propios valles de huesos secos. La tentación de rendirse y aceptar la derrota es real. Sin embargo, la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, ninguna condición es demasiado grave para ser restaurada. Hablar a los huesos secos puede parecer ridículo, pero ¿acaso no es este el patrón que vemos a lo largo de la Biblia? Noé construye un arca en tierra seca. Moisés divide el Mar Rojo con un bastón. Josué rodea Jericó en silencio, y Gedeón reduce su ejército justo antes de la batalla. En cada caso, obedecer una instrucción aparentemente irracional fue el paso previo a un milagro extraordinario. Lo mismo puede suceder en nuestra vida hoy. ¿Qué pasaría si comenzáramos a profetizar sobre los valles desolados de nuestra vida, declarando las promesas de Dios sobre situaciones que parecen sin esperanza, hablando vida en donde reina la muerte y afirmando la victoria en medio de una aparente derrota? Recuerda, la palabra de Dios, cuando se proclama con fe y obediencia, tiene el poder extraordinario de transformar incluso las circunstancias más desafiantes. Nunca subestimes el impacto de afirmar en voz alta lo que Dios ha declarado, incluso cuando todos los factores visibles parezcan contradecir esa realidad. ¿Quién sabe? Tal vez, como Ezequiel, pronto escucharás un movimiento, un crujido en tu vida, el sonido de lo que estaba muerto volviendo a la vida, el sonido de desafíos imposibles siendo transformados por el poder de Dios. La transformación en el Valle de los Huesos Secos no fue instantánea. Ocurrió de manera progresiva, revelando mucho sobre la forma en que Dios suele obrar en nuestra vida. Profundicemos en esta fascinante progresión. Al principio los huesos se unieron. Un estruendoso ruido resonó en todo el valle, mientras innumerables huesos se movían, chocaban y se entrelazaban. Era como un gigantesco rompecabezas cobrando forma. Los fémures conectándose con las caderas, las columnas vertebrales alineándose, las costillas uniéndose a sus respectivos lugares. Una escena tanto inquietante como asombrosa. Luego aparecieron los tendones y los músculos. Capas de carne comenzaron a cubrir los esqueletos recién formados. Era como presenciar una demostración acelerada de anatomía en vivo. Donde antes solo había huesos secos y blanqueados, ahora emergía forma y estructura, un presagio de movimiento. Finalmente, la piel cubrió todo.
Lo que inicialmente era un escenario macabro de músculos expuestos se convirtió en cuerpos completos, miles de ellos esparcidos por el suelo del valle, como si simplemente estuvieran dormidos. Esta lección destaca un aspecto fundamental de cómo Dios suele obrar en nuestras vidas. Rara vez somos testigos de un cambio repentino o de una transformación milagrosa que ocurre en un instante. Más a menudo es un proceso gradual, paso a paso, capa por capa, en el que Dios reconstruye, restaura y revitaliza. Consideremos esto en el contexto de nuestro crecimiento espiritual. Volvernos a Dios no suele resultar en un cambio inmediato y total. Más bien, se desarrolla como un viaje. Inicialmente, los elementos fundamentales de nuestra fe comienzan a tomar forma, como si fueran huesos que se ensamblan. Empezamos a comprender los principios básicos del Evangelio, estableciendo prácticas como la oración y el estudio de las Escrituras. Luego, nuestra fe adquiere fuerza y flexibilidad, como los músculos y los tendones. Comenzamos a aplicar lo que aprendemos en distintos aspectos de la vida. Nuestras convicciones son puestas a prueba y a través de esos desafíos se fortalecen. Finalmente, nuestra identidad transformada en Cristo se vuelve visible, como la piel que cubre el cuerpo. Nuestra personalidad cambia, nuestras relaciones mejoran y nuestra influencia se expande. Sin embargo, incluso después de esta notable transformación, falta un componente vital: el aliento de vida. Esto nos recuerda que, sin importar cuánto avancemos o crezcamos, la esencia de la vida solo puede provenir de Dios. Somos incapaces de generarla por nosotros mismos. Este proceso de transformación lenta nos enseña paciencia y perseverancia. A veces, podemos impacientarnos con nuestro propio progreso o con el de los demás, deseando ver resultados rápidos. Sin embargo, Dios a menudo elige obrar de manera progresiva, a lo largo del tiempo. Esto nos llena de esperanza. Tal vez estés al comienzo de tu camino espiritual, sintiéndote tan aislado y sin propósito como un conjunto de huesos dispersos. O quizás has avanzado más y comienzas a discernir la estructura, pero aún no ves el cuadro completo de lo que Dios quiere hacer. Sin importar en qué etapa te encuentres, ten la certeza de que la obra de Dios en ti no ha terminado. Él sigue moldeándote y transformándote. Este mensaje también brinda consuelo a quienes oran por sus seres queridos. Tal vez un hijo que se ha alejado de la fe, un cónyuge que no cree o un amigo que lucha con una adicción. Aunque los cambios externos no sean evidentes, Dios podría estar obrando en silencio, ensamblando las piezas y preparando el camino para una transformación más visible. El mensaje es claro: no te desanimes a mitad del proceso. No juzgues la obra de Dios antes de que esté terminada. Sigue confiando, sigue obedeciendo y continúa declarando las promesas de Dios sobre tu situación. Porque el Dios que puede levantar un ejército de un valle de huesos secos, ciertamente es capaz de completar la gran obra que ha comenzado en ti y en aquellos por quienes oras. Ahora llegamos al clímax de la historia, el momento más impactante y poderoso. Ezequiel presencia una escena impresionante. Miles de cuerpos completamente formados, anatómicamente completos, esparcidos por todo el valle. Sin embargo, hay un problema importante: carecen de vida, no tienen aliento ni latido. Es entonces cuando Dios le da a Ezequiel una orden asombrosa: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel, una vez más, obedece sin vacilar. Invoca al espíritu, el mismo aliento de vida, y mientras observa, ocurre algo milagroso. El aliento de vida llena esos cuerpos sin vida. Donde antes solo había silencio,
Ahora se escucha la respiración, el movimiento y el sonido de miles de personas poniéndose de pie. En cuestión de momentos, un ejército inmenso está listo. Donde antes había muerte y desolación, ahora hay vitalidad, movimiento y energía. El valle resuena con pasos, voces y el poderoso latido de la vida. Este evento trascendental transmite una verdad profunda y esencial. Tener la estructura correcta o la apariencia adecuada con todos los elementos en su lugar no es suficiente. Sin el aliento de Dios, sin su espíritu que nos anime, seguimos igual de inertes, congregaciones sin poder, creyentes ineficaces. Reflexionemos sobre cómo esto se relaciona con nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos enfocamos en mantener las prácticas externas correctas? Podemos asistir regularmente a la iglesia, leer las Escrituras y participar en el ministerio. Sin embargo, sin la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, todas estas actividades son como los cuerpos en el valle, bien estructurados pero carentes de verdadera vida. Esto nos recuerda con claridad nuestra absoluta dependencia de Dios. No importa cuánto nos esforcemos ni cuán perfecta parezca nuestra apariencia externa, la vida verdadera solo puede provenir de Él. Es su Espíritu quien nos da vida, nos fortalece y nos hace eficaces para su reino. Este principio es clave para comprender el avivamiento, tanto a nivel personal como colectivo. A veces, nuestras iglesias, nuestros ministerios e incluso nuestras vidas personales pueden sentirse como ese valle antes de que el aliento de vida lo llenara. Todos los elementos pueden estar en su lugar, pero sin poder ni vitalidad. Lo que necesitamos no son más programas, más actividades o más esfuerzos humanos. Necesitamos el aliento vivificante del Espíritu de Dios. Es importante notar que Dios involucra activamente a Ezequiel en este proceso transformador. Aunque Dios podría haber dado vida directamente a esos cuerpos, elige obrar a través de su siervo. Esto nos muestra que, aunque la vida proviene únicamente de Dios, Él frecuentemente usa a los seres humanos como canales de su poder vivificante. Esta comprensión transforma nuestra manera de orar y ministrar. Cuando oramos por un avivamiento, intercedemos por los perdidos o ministramos a los quebrantados. Estamos actuando como Ezequiel, clamando al Espíritu de Dios para que imparta vida. Piensa en los aspectos de tu vida que se sienten estancados o sin fruto. Tal vez sea tu matrimonio, tu carrera, tu papel en la iglesia o tu camino espiritual. Has sido diligente, tratando de hacer todo correctamente, pero aún sientes que algo falta. Quizás lo que necesitas no es más esfuerzo, sino una mayor presencia del Espíritu de Dios. Imagina si empezáramos a orar como lo hizo Ezequiel. Ven, Espíritu Santo, y sopla vida en esta situación. Infunde vida donde hay muerte, fortaleza donde hay debilidad, esperanza donde hay desesperanza. Este tipo de oración es una que Dios responde con gozo. Recuerda, el mismo Dios que restauró el valle de huesos secos está listo para traer nueva vida a ti hoy. Él desea reavivar tu entusiasmo, restaurar tu esperanza y renovar tu ministerio. Solo nos pide que estemos abiertos, disponibles y deseosos de su presencia vivificante. Que podamos, como Ezequiel, no solo recibir el aliento de vida de Dios, sino también proclamarlo sobre otros y ser testigos del poder transformador de Dios en nuestro tiempo. Después de la asombrosa resurrección de los huesos secos, Dios se asegura de que Ezequiel comprenda plenamente el profundo significado de esta visión extraordinaria. Le explica el propósito de lo que ha visto, transmitiendo un mensaje que no solo impactó a los antiguos israelitas, sino que también resuena con nosotros hoy. Hijo de hombre, declara Dios a Ezequiel, estos huesos representan a toda la casa de Israel.
Imagina el impacto de estas palabras en el profeta. Esos huesos desolados, que parecían estar más allá de toda esperanza, simbolizaban al pueblo escogido de Dios. La narrativa se vuelve aún más profunda cuando Dios explica: ciertamente, dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha desaparecido, estamos completamente perdidos. Esta declaración revela la profunda angustia emocional y espiritual que sentían los israelitas en ese momento. Exiliados de su tierra, con su templo en ruinas, se sentían abandonados por Dios. Estaban sin esperanza, como huesos sin vida, privados de un futuro y un propósito. ¿Alguna vez te has sentido así, de desalentado? Tal vez estás pasando por un momento en el que todo parece salir mal. Tus sueños se han desvanecido, tus relaciones se están desmoronando, tu fe se tambalea, te sientes como aquellos antiguos israelitas, seco, desesperado, completamente aislado. Sin embargo, el mensaje de Dios no solo reconoce la desesperanza. Él proclama: por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de vuelta a la tierra de Israel. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no solo reconoce la difícil situación de su pueblo, sino que les asegura una restauración completa. Él promete sacarlos de sus sepulcros, no solo físicos, sino también emocionales y espirituales, y devolverlos a su tierra. Para los israelitas, esto era la promesa de regresar del exilio y ser restaurados como nación. Para nosotros hoy, significa que Dios está comprometido a rescatarnos de nuestra desesperación y a infundirnos nueva vida cuando nos sentimos completamente agotados por dentro. Dios además declara: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré, declara el Señor. En el centro de esta promesa no solo hay una restauración física, sino una renovación interna profunda. Dios quiere colocar su espíritu dentro de su pueblo, lo que representa una conexión cercana y duradera con Él, más allá de cualquier circunstancia externa. Para los cristianos, esto se relaciona directamente con la obra de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. A través de Cristo, Dios nos saca de la tumba del pecado y la muerte espiritual. Nos revitaliza no solo de manera simbólica, sino realmente por medio de su Espíritu viviendo en nosotros. ¿Cuál es el propósito final de estas promesas? Entonces, sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. La restauración, el regreso a la vida y el poder del Espíritu tienen un objetivo: revelar quién es Dios, su poder, su fidelidad y su amor inquebrantable por su pueblo. Esto nos enseña que los milagros que experimentamos en nuestra vida, sin importar su magnitud, no son solo para nuestro beneficio, son testimonios vivos de la naturaleza y la grandeza de Dios. Cuando Él nos saca de situaciones que parecen imposibles, cuando restaura áreas de nuestra vida que creíamos perdidas, está revelando su gloria, no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Reflexiona sobre lo que esto significa para tu propia vida. Piensa en esa situación que parece sin esperanza, en esa relación rota o en ese sueño que dejaste atrás hace mucho tiempo. ¿Y si todo eso es una oportunidad para que Dios muestre su poder restaurador? ¿Y si, a través de tu propia renovación, Dios quiere revelar su presencia no solo a ti, sino también a otros? La visión de los huesos secos es un recordatorio poderoso de que nada está fuera del alcance de las manos sanadoras de Dios. No hay circunstancia demasiado oscura, ni corazón demasiado endurecido, ni vida demasiado rota que Dios no pueda restaurar. Más allá de simplemente devolvernos la vida, esta visión nos enseña que nuestra restauración tiene un propósito mayor: glorificar a Dios y revelar su naturaleza al mundo.
Permitámonos, al igual que los israelitas, permitir que Dios nos levante de nuestra desesperación, nos infunda con su espíritu y transforme nuestras historias de avivamiento en demostraciones vibrantes de su poder y amor inagotable. La visión de los huesos secos va más allá de una simple muestra de la capacidad de Dios para dar vida a lo que está muerto. Encierra una promesa profunda y abarcadora de renovación total. Dios no solo promete revivir los huesos secos, sino que también se compromete a restaurar completamente a su pueblo en su tierra y en su llamado. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Esta proclamación de Dios está llena de significado y esperanza, ilustrando que el viaje desde nuestras tumbas personales implica mucho más que escapar. Implica una resurrección de situaciones tan difíciles y definitivas como la muerte misma. Para los israelitas que vivían en el exilio, la promesa de regresar a su tierra significaba mucho más que una simple reubicación física. Representaba la restauración de su identidad como pueblo escogido de Dios, la renovación de su pacto sagrado y la oportunidad de vivir nuevamente su destino divino. Considera la magnitud de esta promesa. Dios no estaba hablando de hacer pequeños ajustes o mejoras superficiales. Él se comprometía a transformar por completo sus circunstancias, una restauración tan profunda que sería como resucitar de la tumba a una nueva existencia. Para nosotros hoy, esta promesa tiene implicaciones profundas y personales. Muchos de nosotros hemos sentido en algún momento que estábamos en una tumba metafórica, ya sea debido a la depresión, la adicción, relaciones fracturadas, fracasos profesionales o crisis espirituales. La garantía de Dios es que Él puede y quiere sacarnos de esas profundidades. Sin embargo, la promesa va más allá de simplemente librarnos de nuestras dificultades. Dios promete llevarnos de vuelta a nuestra tierra, un lugar de bendición, propósito y cercanía con Él, que siempre ha sido su plan para nosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Esta es la esencia de la promesa de restauración de Dios. No se trata solo de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de provocar una transformación interna profunda. Dios se compromete a llenarnos con su propio espíritu, la fuente de la vida verdadera para los cristianos. Esto está directamente relacionado con la obra de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. A través de Cristo, no solo recibimos perdón, sino que también somos imbuidos con la vida divina de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es la marca de nuestra renovación total, capacitándonos para vivir la vida abundante que Jesús prometió. Esta promesa de restauración es completa, abarcando cada aspecto de nuestra existencia espiritual, emocional, relacional y físico. Dios no está interesado en soluciones temporales o reparaciones superficiales. Su objetivo es una restauración total, devolviéndonos al propósito original que Él tenía para nuestras vidas. Reflexiona sobre lo que esto significa para ti. Tal vez hay áreas de tu vida que parecen irremediablemente dañadas, relaciones que parecen irreversiblemente rotas, sueños que se han desvanecido con el tiempo, cicatrices emocionales que nunca parecen sanar. La promesa de Dios se extiende incluso a estas áreas, asegurando que Él puede renovarlas por completo. Sin embargo, la manera en que Dios restaura puede no coincidir con nuestras expectativas. A veces, en lugar de simplemente reparar lo que está roto, Dios elige crear algo nuevo y mejor. Considera la historia de José en el Antiguo Testamento. Dios no solo lo liberó de la prisión, lo elevó a un nivel de autoridad que iba más allá de lo que él podría haber imaginado. De la misma manera,
La promesa de restauración de Dios nos insta a no conformarnos con la mediocridad ni a resignarnos a una vida limitada. Es fácil acostumbrarnos a nuestras tumbas, a aceptar vivir por debajo del potencial que Dios tiene para nosotros, pero Él nos llama a levantarnos, a vivir verdaderamente y a abrazar por completo su restauración. Además, la promesa de restauración de Dios tiene implicaciones que van más allá del individuo, se extiende a entidades colectivas. Así como Dios prometió rejuvenecer a toda la nación de Israel, también busca revitalizar familias, iglesias y comunidades enteras. Somos llamados a ser instrumentos de esa restauración, llevando la esperanza y el poder transformador de Dios a las tumbas figurativas que nos rodean. Aceptemos esta promesa de restauración con todo nuestro corazón, que encontremos la valentía para permitir que Dios nos levante de nuestras tumbas, nos llene con su espíritu y nos use para llevar su toque restaurador a un mundo quebrantado. Porque el Dios que puede formar un ejército a partir de un valle de huesos secos, seguramente puede revivir y renovar cada área de nuestras vidas para su gloria. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras tumbas, pueblo mío. Esta profunda declaración de Dios a Ezequiel subraya el propósito final de la visión de los huesos secos y la promesa de renovación, conocer la identidad de Dios. Este punto no es un detalle menor de la historia, es el clímax de todo el evento. La escena asombrosa en la que los huesos se ensamblan, la carne se forma y el aliento de vida resucita a un ejército entero. Todos estos elementos sirven a un propósito mayor, revelar la esencia y el carácter de Dios. Considera el significado de esta declaración. Dios indica que al realizar esta obra milagrosa, al dar vida a lo que estaba completamente muerto, su pueblo realmente llegará a comprenderlo. No se trata solo de presenciar su poder, sino de entender su verdadera naturaleza. Esto revela una verdad profunda. A menudo es en nuestros momentos más desesperados, en nuestros propios valles de huesos secos, cuando realmente llegamos a conocer a Dios. En nuestro punto más bajo, cuando toda esperanza parece perdida y no hay a dónde más acudir, es cuando Dios elige manifestarse de la manera más poderosa e inconfundible. Reflexiona sobre otras narraciones bíblicas que reflejan este mismo tema. En el calor del horno de fuego, Sadrac, Mesac y Abednego sintieron la presencia de Dios como nunca antes. En el foso de los leones, Daniel experimentó claramente el poder protector de Dios. En el vientre del gran pez, Jonás comprendió la misericordia y la autoridad de Dios. Para nosotros hoy, esta enseñanza es tanto un desafío como un consuelo. El desafío es ver nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros valles de huesos secos, como oportunidades para conocer más profundamente a Dios. Cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, cuando estamos completamente desesperados, podemos elegir ver estas situaciones no solo como obstáculos que debemos superar, sino como momentos para encontrarnos con Dios de una manera nueva y profunda. El consuelo que encontramos radica en la certeza de que Dios usa todo, incluso nuestras mayores pruebas, para revelarse a nosotros. En sus manos, nada se desperdicia. Cada dificultad, cada decepción, cada momento de desesperación puede servir como un escenario para que Dios muestre quién es Él. Es importante entender que conocer a Dios va más allá de un simple ejercicio intelectual. No se trata solo de acumular información sobre Él, sino de experimentarlo de manera personal.
Cuando Dios declara, sabréis que yo soy el Señor, se refiere a un conocimiento profundo y vivencial. Este tipo de entendimiento surge al presenciar la obra de Dios que trasciende toda lógica humana. Esto nos recuerda que nuestro camino espiritual no debe limitarse solo a lo que hacemos para Dios, sino que también debe llevarnos a conocerlo más profundamente. A menudo, en nuestro deseo de servir y agradar a Dios, podemos perder de vista el propósito central de nuestra fe: desarrollar una relación cercana y personal con Él. Además, conocer a Dios va más allá del beneficio personal. Cuando somos testigos de su poder transformador en primera persona, cuando vemos cómo logra lo imposible, nos convertimos en testimonios vivos de su naturaleza y fortaleza para quienes nos rodean. Nuestras propias historias de restauración se convierten en testimonios poderosos que dirigen a otros hacia Dios. Reflexiona sobre cómo esta perspectiva se relaciona con los desafíos que enfrentas hoy. ¿Cuáles son los valles de huesos secos en tu vida en este momento? Tal vez sea una relación que parece irremediablemente rota, una crisis financiera que parece imposible de superar, una lucha constante con la adicción o una sequía espiritual que te deja sintiéndote vacío y desolado. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver estos desafíos solo como problemas que necesitan soluciones, los consideraras como oportunidades para conocer más a Dios? Imagina si tus oraciones no se enfocaran únicamente en buscar respuestas, sino en profundizar tu comprensión de su presencia en medio de tus pruebas. Recuerda que el mismo Dios que levantó un ejército de un valle de huesos secos es el mismo Dios que quiere revelarse a ti hoy. Él desea que lo veas no solo como una idea teológica abstracta, sino como una fuerza viva y poderosa en tu vida. Que podamos, al igual que los israelitas, llegar a un punto en el que podamos declarar con certeza: ahora sé que tú eres el Señor, no solo por haberlo leído o escuchado, sino por haber presenciado su obra clara y profunda en nuestras vidas. Y que este conocimiento profundo de Dios nos transforme, infundiendo en nosotros una fe inquebrantable en su poder y su amor, especialmente mientras atravesamos los valles más oscuros de huesos secos en nuestra vida.